Bien, entonces tenemos que este tema de escribir artículos de divulgación para su difusión es el primer tema correspondiente al bloque 4 de español. Entonces, vamos a hablar sobre estos artículos y tenemos que un artículo de divulgación son textos que se hacen públicos o dicho de otra forma que se divulgan y tratan de temas de contenido científico, de manera que sean entendibles para todo el público en general y se caracteriza por incluir una argumentación profunda porque se basa, en la investigación de diferentes fuentes bibliográficas. Hemos, por ejemplo, escuchado hablar sobre la revista Muy Interesante. Esa es una de las, como un ejemplo muy común de lo que es un artículo de divulgación. Podemos, por ejemplo, hablar sobre revistas de National Geographic que también trae información científica. ¿Alguien sabe el nombre de alguna otra revista que contenga, eh, que tenga contenido científico? ¿Ninguna? Bueno, esta es una de las principales. Si hablamos de revistas, también en Internet, encontramos hoy en día más fuentes de información. Entonces, la estructura del artículo de divulgación es la siguiente. Está estructurado básicamente entre lo que es el planteamiento o la introducción, el desarrollo, la conclusión y las fuentes de información. En el caso del planteamiento o la introducción, tenemos que es la primera parte del texto en la que mencionamos el tema y de qué se tratará de manera muy, muy general. Es lo que, como ustedes bien saben, pues es lo que conforma una introducción. De igual forma, aquí se plantea el punto de vista del autor de ese artículo. No el punto de vista mío, sino el punto de vista de quien elaboró ese artículo. ¿Vale? Bueno, en el caso después del siguiente paso, que es el desarrollo, tenemos que es la parte en la que se presenta la argumentación, es decir, las razones que justifican el punto de vista. Y en este caso, los argumentos deben estar basados en hechos que son comprobables y no en simples opiniones. Y en las conclusiones, mostrar a manera de resumen lo que se presentó durante todo el desarrollo del texto, es decir, en el paso anterior. Y por último tenemos, y muy importante también, las fuentes de información. Van a ir al final de nuestro artículo de divulgación y ahí vamos a citar las fuentes de información que consultamos para elaborar esta investigación. Pueden ser, por ejemplo, en cuestión de fuentes de información, páginas web, si hacemos uso de Internet, podemos colocar fuentes bibliográficas, quiere decir, cuando nosotros nos apoyamos de enciclopedias, de algunos libros de donde obtuvimos la información, de ahí vamos a obtener datos principales del libro para justificar de dónde, con qué nos estamos basando o respaldando la información que estamos compartiendo. Ahora, los recursos de un artículo de divulgación nos indica que para que la información de un artículo o de divulgación sea más clara y comprensible para todos los lectores, habíamos hablado que son lectores en general, se utilizan los siguientes recursos. Lo que es la definición, la explicación y la demostración. En el caso de la definición se utiliza para dar claridad y significado de palabras o de conceptos. En la explicación se utiliza para exponer con palabras sencillas un concepto, una causa o un fenómeno y hacerlo más comprensible. Y en el caso de la demostración, pues nos sirve para comprobar un principio o teoría con un ejemplo o un hecho que fue cierto, que es verdadero. Y bueno,
aquí tenemos un ejemplo. No le vamos a dar lectura ahorita a este artículo de divulgación. Solamente es para ejemplo, para que tú puedas identificar todos los elementos como una estructura básica de lo que debe de ser un artículo de divulgación. Primero, pues tenemos el título, que hasta el título es con letras más grandes, a lo mejor negritas o de otro color, que se puede identificar. Colocamos el título en la parte superior de nuestro artículo y después aquí comenzamos con el texto. Pero el texto no es colocarlo por colocar, sino que acuérdense que forma parte de una introducción, el desarrollo de esta información y la conclusión de ese artículo. Así como también va apoyado de fotografías. Y el pie de foto o infofoto es una descripción general de lo que estás dando a entender con esta información. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que los científicos preparan cristal líquido que se consolida en forma de espuma y bueno, todo esto. Es dar una breve descripción de la fotografía que voy a colocar. Muy pequeña, no voy a colocar más información aquí que en mi texto, ¿no? Bueno, entonces, además de esta estructura que es general, los artículos de divulgación científica pueden incluir elementos que complementan un texto y facilitan también la explicación de este tema. Entonces tenemos, por ejemplo, que nos podemos apoyar de subtítulos cuando vamos a profundizar, hablar sobre un tema. No es nada más menciono este tema de manera general y se acabó. Si yo quiero profundizar algo más acerca, por ejemplo, si este tema nos habla sobre las células madre y que se cristalizan los líquidos y todo eso, si yo quisiera profundizar este tema, entonces me voy a apoyar de lo que son los subtítulos. Me puedo apoyar de los gráficos, si así se requiere, gráficos o gráficas, por así decirlo. Pero ahí hablaríamos básicamente de estadísticas, datos estadísticos sobre ese tema. Nos vamos a apoyar, por supuesto, de fotografías, para que sea también más entendible y más enriquecedor ese artículo. De viñetas con datos, y también de pie de foto, que era lo que les había comentado, el explicar a grandes rasgos a qué se refiere esa imagen que estoy colocando. Ahora, ¿cómo? Bueno, esto es cuando, lo que les acabo de comentar es cuando nosotros vamos a elaborar un artículo en físico. Si estuviéramos en la escuela y tú tuvieras que hacer tu artículo de divulgación, ¿en qué materiales los elaborarías y de qué manera tú de qué manera tú lo compartirías con los demás para precisamente convertirlo en un artículo de divulgación? Entonces, en este caso que estamos a distancia, ¿cómo lo emplearíamos en las redes sociales o en la red en general? Por eso es la pregunta, ¿cómo se difunde la información científica en la red? Tenemos en este caso que la información científica, bueno, hemos de recordar que es aquella que nos va a comunicar la situación de los trabajos de investigación que se realizan día con día. Y teniendo referencia que un artículo científico es el resultado de un trabajo de investigación que ha sido realizado a partir de los conocimientos que ya existen y que deben de tener una metodología y aportar nuevos conocimientos con resultados que sean ciertos y que sobre todo estén comprobados. Es muy importante esa parte, que toda la información sea cierta o real y que sea comprobable. Y entonces todo esto lo traducimos en publicaciones que son profesionales, con una manera de comunicar muy formal y rígida, es decir, el lenguaje es muy importante aquí. Entonces, ¿cómo difundir estos resultados de investigación? Tenemos que el hecho de que un científico o una científica publique su artículo en una revista, esto no es suficiente. No es suficiente nada más en las revistas. Porque
si no, nos basamos nada más en las revistas, no todos compramos revistas. Entonces, por estas razones que no llegaría la información a todas las personas que podrían estar interesadas. Hoy en día a lo mejor digo, prefiero consultar páginas en internet, se me hace más fácil y ya no salgo a comprar revistas. Por eso es que se deben de emplear diferentes medios para difundir la información. ¿La solución cuál es? Pues hoy en día la red en general. Tenemos que la red es el mayor medio de comunicación y de difusión que existe. El problema es que que hay un desconocimiento entre las personas investigadoras. ¿Cuáles son algunos ejemplos de medios de difusión científica en la red? Tenemos las web científicas institucionales, lo muy conocido del www o www, que ya lo sabemos. También tenemos lo que son las oficinas de transferencia de resultados de investigación, las agencias de difusión científica, el email es muy, muy común y su utilidad para para listas de correos y de grupos de noticias. También la difusión científica en el ámbito académico, es decir, por medio de instituciones también se puede difundir algún artículo. Ahora, ¿cuál es en sí la diferencia entre divulgación y difusión? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿O qué nos imaginamos que significa cada una de ellas? ¿Nadie? Chicos, como que ahora están muy serios, No, ¿eh? maestra. Voy a tener que aplicar otro examen. Bueno, la divulgación se refiere a extender los conocimientos científicos a la mayor parte de las personas, dándoles un interés actual. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la revista Investigación y Ciencia. Bueno, esta fue en 1976. Hoy en día, pues ha de ser la que les comentaba, muy interesante, National Geographic. Hay una que creo que se llama Big Bang también. Y eso es divulgación, es extender todos los conocimientos, todos, ampliar la forma de hacer llegar la información. Bueno, en el caso de la difusión es la manera en cómo voy a lograr esto, la manera de cómo hacer llegar los trabajos científicos de la comunidad investigadora al mayor número de personas e instituciones. ¿De qué manera lo voy a difundir? ¿De qué manera voy a compartir la información? A través de revistas, de estaciones de radio, de televisión, de audios, de páginas web, mis recursos, por así decirlo, qué recursos voy a utilizar para dar esa información. Por ejemplo, en el caso, vamos a hablar un ejemplo muy común ahorita en día. Cuando inició lo de el tema de la pandemia, pues ahorita ya hay más información porque ya pasó un año, pero al inicio casi no había información del virus. Únicamente, pues era básicamente la información por televisión y en el canal de las noticias. Ya conforme se fueron elaborando más investigaciones, pues ya se apoyaba uno de páginas web. En el radio también ya se escuchaba hablar sobre el virus, qué tipo de virus era, cuáles eran los síntomas, por qué se contagiaba uno y todo lo demás. Toda la información en general sobre ese virus. Entonces, una cosa es qué información es la que yo tengo importante que compartir a la gente y otro es la difusión. ¿A través de qué canales o a través de qué medios o recursos yo voy a compartir esa información? Y por ejemplo, en este caso que estamos en clases en línea, yo no podré decir, voy a dar una conferencia en el patio de la escuela.
Yo no podría ahorita decir eso, porque no estamos asistiendo a una escuela de manera presencial. Entonces, ¿de qué manera lo podríamos hacer? Elaborando carteles virtuales, por ejemplo. Y carteles virtuales me refiero a las infografías. De hecho, hace como 2 semanas yo les compartí por ahí unos materiales acerca precisamente del Día Internacional de la Mujer, del Día Naranja, que también así es una manera simbólica de representarlo. Y un ejemplo de infografía interactiva era la que yo les mandé. Tú seleccionabas una imagen y en automático te abría una página de internet o un video relacionado a ese tema. Esos son otro tipo de herramientas o de recursos que se pueden utilizar ahorita en esta modalidad de enseñanza. Lo tradicional, pues bueno, revistas, periódicos y todos los recursos necesarios para hacer llegar la información a todas las personas. Ahora, ejemplos de divulgación científica. Tenemos, bueno, pues aquí algunas páginas. Hay una revista que se llama La Divulgación de la Ciencia Europea para un Mundo Global. Y bueno, de divulgación para niños y niñas, pues una revista que se llama Érase una vez en la ciencia. Y aquí, bueno, de igual forma, como les comentaba, pues son revistas especiales, y digo especiales que se van a encargar de publicar ahí contenidos científicos y no revistas de entretenimiento, de videojuegos y pues que no nos va a dejar nada constructivo. Entonces, ¿cuáles son algunos consejos que se sugieren llevar a cabo cuando elaboramos un artículo de divulgación? Tenemos básicamente la divulgación científica a través de canales que sean audiovisuales. En este caso serían los videos como una forma de captar la audiencia. Tener un claro ejemplo de ello es, bueno, tenemos aquí un blog, por ejemplo. Nosotros podemos crear un video, bueno, sí, básicamente un video, una transmisión en vivo o algo. También podríamos hacer uso de manuales en línea de comunicación para investigadores, perfiles públicos de una persona investigadora. Y bueno, hacer uso también de las redes sociales con fines de ciencia, no para meterme ahí a ver de qué me entero, ¿no? De chismes y eso no, sino, por ejemplo, redes sociales para la ciencia. Tenemos, por ejemplo, el primero que es Research ID, que es la parte colaborativa de una plataforma académica y que es un sitio desde el que una persona registrada, desde que el momento de que una persona se registra, puede ponerse en contacto con investigadores que tengan perfiles semejantes, es decir, de investigadores también. Tenemos otra red social que se llama Nature Network, que es una red social científica que está ligada a la revista y al portal Nature, en la que participan más de 25,000 científicos de todo el mundo. Y otra que es ResearchGate, que es una red social hecha desde una comunidad científica y sirve en ese caso para guardar, compartir y difundir información científica, para buscar también empleos, localizar personas, tiene más variedad. Ahora, también lo muy conocido, el Facebook y el Twitter. En el caso del Facebook, pues sabemos que es una red social por excelencia, con más de 500 millones de usuarios. Y las ventajas que se benefician los científicos es que pueden ser páginas de grupos a los que puedan unirse, crear instituciones y empresas en las que puedan participar, crear perfiles con el que puedan darse a conocer o crear muros donde puedan escribir opiniones. Esa es la facilidad que te da Facebook.
Y en el caso de Twitter, pues ha sido la última revolución en el ámbito de esto que es las redes sociales. Y su éxito de esta red social es que, bueno, se debe a la simplicidad que tiene. Lo que conforma el perfil de una persona son una serie de mensajes de un máximo de 140 caracteres. Es decir, ahí pues es más limitada la participación. Hay otra red social que es la LinkedIn, que es una red y bueno, sirve también para profesionales. Y desde LinkedIn se establecen contactos profesionales y se encuentran también oportunidades y se ven perfiles de personas que se pueden interesar en actividades relacionadas precisamente con la ciencia o con la investigación. También se puede hacer comentarios sobre actividades y publicaciones, así como, por ejemplo, subir presentaciones o incorporar escritos de un blog, que era lo que les comentaba en los anteriores. Ahora, ¿de qué manera voy a difundir información a través de un blog? Primero, pues hay que saber qué es un blog y de qué manera crearlo y todo esto. Tenemos que un blog es la manera ideal de comunicar y expresar con un estilo muy personal las ideas, las noticias, las novedades y comentarios actualizados sobre un tema en específico, pero también es de manera muy formal o informal, también puede llegar a ser. Las ventajas es que hay más control, puede haber más buscadores, se puede crear un estilo personal y se puede crear una página web que sea propia o personal. Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que estamos hablando de los temas de difusión.